Bienvenidos a Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Todos sabemos que muchas de las políticas implementadas en nuestro país son una copia del modelo chileno. Hoy, frente a la campaña mediática del imperialismo de esclavizar a los pueblos latinoamericanos, el pueblo chileno le dijo sí al cambio. Veamos esta nota. Agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que fueron a votar, honrando su compromiso con la democracia. Lo hicieron en el duro y noble norte, lo hicieron también en el lluvioso y ventoso sur, estuvieron en el caluroso y fértil centro y también en Rapa Nui, en Juan Fernández y en la Antártica chilena. Los que levantemos Chile, así es que a poner el hombro. El pasado 21 de noviembre se realizaron elecciones presidenciales en Chile. Esta primera vuelta terminó con un 27,91% de los votos para el derechista Antonio Kast y un 25,83% para el izquierdista Gabriel Boric, dejando así las posibilidades abiertas para los dos en una segunda vuelta. Un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata. Cabe resaltar que en esta segunda vuelta se jugaría un futuro del retorno al fascismo, simpatizante de Pinochet con Antonio Kast, y por otro lado el cambio que buscaría reconstruir Chile de la miseria que deja el neoliberalismo con Gabriel Boric. Que esos avances, que esas prioridades las queremos ir discutiendo con ustedes. Hoy día las plazas de Chile están llenas. Quiero que sepan que nuestro gobierno va a ser un gobierno abierto, un gobierno de manos abiertas que va a estar permanentemente conversando con su pueblo respecto de cuáles son las prioridades, cuáles son las condiciones que enfrentamos para poder avanzar en conjunto, porque un gobierno no avanza solo. Basta de despotismo ilustrado de los que creen que se puede hacer un gobierno para el pueblo pero sin el pueblo. Cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile. Finalmente, Chile asistió nuevamente a las urnas el pasado domingo a la segunda vuelta, dejando un resultado contundente por el cambio. Gabriel Boric con 55,87% de los votos frente a un 44,13% de Antonio Kast. De esto nos pueden quedar múltiples reflexiones. Sin embargo, lo más relevante es el giro a la izquierda que está dando América Latina. Es por esto que como Contacto Social seguiremos trabajando para que el año 2022 deje una victoria contundente en las elecciones presidenciales de Colombia para los sectores alternativos. Con el sentido de responsabilidad de lo que hoy día tenemos y diciéndole que dejaré lo mejor de mí para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Ya lo hemos dicho varias veces, los sindicatos no solamente están para defender los derechos laborales de los trabajadores. Los sindicatos también estamos para defender las empresas públicas. Por eso desde Contacto Social le ponemos la lupa a actos de corrupción en empresas públicas. Veamos esta nota. No es cierto lo que dicen del país, que es un país de ladrones, que somos ninfómanos del robo. La corrupción en Colombia sigue siendo un problema presente en todos los escenarios. Desde el Congreso hasta las empresas públicas se ven envueltas en diferentes escándalos. Esta semana conocimos una nueva denuncia desde el sindicato Sintraem en la ciudad de Cali frente a la situación de la empresa Cali. Escuchemos. Buenos días, le estoy saludando de la ciudad de Santiago de Cali. Este símbolo es de una empresa patrimonio de los caleños, porque Santiago de Cali es un distrito especial y en Cali es un patrimonio histórico de los caleños, el cual nos lleva a todos los colombianos y caleños y a aquellas personas que de buen corazón quieren ayudar a someter el Cali. Lastimosamente, los corruptos y la corrupción llega a todas las esferas porque son demasiados los contratos, los consorcios y las uniones temporales, y muchas personas han llegado y vienen y seguirán viniendo a hacer grandes contratos, grandes negociados, como es el caso del puntual del señor Emilio Tapias, del contrato de Furer en Telco, de la unión temporal
del Valle 2021, donde entregan los trabajos misionales. Hay casos donde han entregado centrales a los contratistas, como la Telefónica de Tequendama, de Versalles y otras muchas más. Como escuchamos, el sindicato pone en evidencia, a partir del pronunciamiento de la Contraloría, las diferentes irregularidades tan claras presentadas en Cali. Como Contacto Social, seguiremos atentos a esta situación y seguiremos además haciendo las respectivas denuncias. Dice el viejo y conocido refrán, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, como estamos de vacaciones, estamos descansando, entonces hemos preparado la historia del sindicalismo y en cada uno de estos programas en vacaciones vamos a darle un adelanto sobre este importante documental. Veámoslo. Primeros indicios que se tiene de organización sindical son la Sociedad de Artesanos de Bogotá, creada por Ambrosio López Pinzón y Emeterio Heredia en el año de 1847. Esta organización se fue convirtiendo en un club político y cambió su nombre por el de Sociedad Democrática, promovida por el gobierno liberal, que veía con buenos ojos la existencia de agrupaciones obreras dispuestas a defenderlo en las calles. A partir de allí se crearon varias organizaciones de carácter gremial y mutualista. Las organizaciones de entonces eran heterogéneas, agrupaciones de artesanos dueños de sus propios instrumentos de producción, de confusa ideología y recortados fines reivindicativos. Hasta 1906 se reconoce personería jurídica al primer sindicato de Colombia, que es el Sindicato de Tipógrafos de Bogotá, y en 1909 la Sociedad de Artesanos de Sonsón. Es importante señalar que según Urrutia, en la primera década del presente siglo, toda la infraestructura del país, las comunicaciones por vía férrea, el río Magdalena y los puertos del mar se ajustaban a las relaciones de dependencia colonial impuestas por el imperialismo. Servían para sacar nuestros productos de exportación. Los ferrocarriles habían sido construidos y eran explotados mediante concesiones a firmas inglesas. Por consiguiente, el movimiento obrero fue dominado hasta 1945 por los sindicatos ferroviarios y los sindicatos del río. En 1910, durante 5 días, se lleva a cabo una importante huelga de braceros portuarios, obreros de la construcción, transportadores y ferroviarios desde Calamar hasta Barranquilla. En 1913 nace el primer intento de una organización de segundo grado, la Unión Obrera de Colombia, y en 1917 nace el Sindicato Central Obrero, que años después daría vida al Partido Socialista Revolucionario. Luego, en 1930, el Pleno ampliado de su Comité Central lo renombraría como Partido Comunista de Colombia. A finales de esta primera década estallan varias huelgas. Se hace especial referencia a la huelga de la Sociedad de Artesanos y Obreros de Cartagena, donde participaron más de 1.000 obreros, la huelga del ferrocarril de Girardot y La Dorada, recién fundada la Sociedad Ferroviaria Nacional, y la huelga de los obreros de la empresa Textil Fabricato. Pero las más importantes acciones huelguísticas de esta etapa se libraron contra empresas norteamericanas ya firmemente asentadas en nuestro país, la Tropical Oil Company en 1924 y 1927 y la Union-Fruit Company en 1928. Sobre la huelga de la Tropical Oil, con el impulso del dirigente Raúl Eduardo Maecha, el 7 de octubre de 1924, medio centenar de obreros de Barranca Bermeja iniciaron la huelga, que 2 días después era total. La empresa se negó a negociar, argumentando que los delegados de la sociedad obrera no eran sus empleados. El ministro de Industrias declaró la huelga ilegal y culminó con el despido de más de 1.000 trabajadores. En el tercer Congreso Obrero, realizado en 1926 durante pleno auge huelguístico, María Cano, Ignacio Torres Giraldo y Eduardo Maecha, entre otros, crearon el Partido Socialista Revolucionario PCR. 2 meses después, en enero de 1927, Maecha fue llamado a dirigir la segunda huelga de la Tropical Oil Company, que se extendió a lo largo del río Magdalena hasta el Valle del Cauca. Se declaró el estado de sitio y Maecha fue encarcelado junto a otros dirigentes.
PSR echó raíces entre los trabajadores de la United Fruit Company en la zona bananera y fundó con un grupo de anarquistas españoles e italianos la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, USTM. Al igual que la huelga de la Tropical Oil Company, la multinacional United Fruit Company se negó rotundamente a negociar con los trabajadores. Cerca de 25.000 obreros participaron desde el 4 de noviembre de 1928 y un mes después, ante la negativa de negociar el justo pliego, los trabajadores bloquearon las líneas férreas y impidieron que los trenes cargados de frutas llegaran al puerto. Se declaró estado de sitio y se dice que las tropas del Estado asesinaron a más de 1.500 trabajadores. La trágica masacre de las bananeras dio a corto plazo la caída del régimen conservador y el ascenso de los liberales al poder. En 1931 se expide la Ley 83, que reconoce el derecho a ejercer la actividad sindical y firmar contratos colectivos. Pero fue el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1934-1938, donde en su mandato de la Revolución en Marcha buscó y obtuvo el apoyo popular en cabeza de los trabajadores. Hasta 1930, el total de sindicatos con personería jurídica sumaban 99, pero solo en el año de 1935 el Estado reconoció 84 y en 1937 legalizó 159. En 1936, patrocinado por el gobierno nacional, nació en la ciudad de Medellín la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Un año después, la Federación Nacional de Transportadores Marítimos, Fluviales, Portuarios y Aéreos, FEDENAL, columna vertebral de esta central, adquiere por primera vez su convención colectiva. En la crisis económica de la Segunda Guerra Mundial y sin el apoyo del gobierno Santos de 1938-1942, aun cuando aceptaba el derecho de asociación, la CTC perdió su impulso inicial y se dio una baja significativa en el número de sindicatos que obtuvieron su personería jurídica. En 1942, Alfonso López vuelve al poder. Su ministro de Trabajo de aquel entonces era el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Sus posiciones transformadoras, reivindicativas y populares acentuaron el descontento al interior de la oligarquía liberal. El 10 de julio de 1944, durante unas maniobras militares, el presidente López fue apresado por un sector del ejército que estaba envuelto en una conspiración derechista y reclamaba el poder. Pero la intentona golpista fracasó de un día para otro, no solo por las rápidas medidas oficiales y la lealtad del grueso de las Fuerzas Armadas, sino también por el decidido y beligerante apoyo de las masas populares que en cabeza de su central CTC se tomaron las calles. En 1945 se promulgó la Ley Sexta, que propendía la protección de los sindicatos mediante la implantación del fuero sindical para los directivos y fundadores y la expresa prohibición del esquirolaje en las huelgas y de la persecución patronal. Finalmente, López es obligado a renunciar a la presidencia, en el fondo una calculada maniobra estratégica de la gran burguesía, y entregó el poder a su adversario, Lleras Camargo. A finales de 1945 estalló la huelga de trabajadores de FEDENAL. Alberto Lleras, que esperaba con ansias la ocasión de propinar un descalabro paralizante al movimiento obrero, aceptó el reto con el siguiente dilema: no puede haber dos poderes, uno en el río Magdalena y otro en el gobierno. Dispuso que el ejército aplastara la acción huelguística, al mismo tiempo autorizó el despido sin pago de prestaciones a los activistas obreros. FEDENAL quedó destrozada y con ella severamente quebrantados la autoridad, el prestigio y la capacidad de lucha de la CTC. Rota la espina dorsal del sindicalismo, el camino de las fuerzas regresivas contrarias al pueblo se encontró despejado. En el Estado se concentraba ya el poder de los grandes industriales, comerciantes y terratenientes, proceso que refrendó la asunción del conservador Ospina Pérez a la presidencia en 1946 para dar inicio a un tenebroso periodo de dictaduras y violencia antipopular. Bueno, ¿qué tal les pareció esta primera entrega? Esperamos el próximo programa hacer la segunda parte de la historia del sindicalismo. No se lo pierdan, acuérdense, es importante formarnos y bueno, nos vemos en el siguiente programa.